Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Démosle gracias al Señor por este día, la tarde, una tarde calurosa, una tarde hermosa como siempre. Invoquemos la presencia del Espíritu, el Espíritu del Señor que está entre nosotros. No estamos solos. El Espíritu del resucitado sigue haciendo su obra en cada uno de nosotros. Hoy es Pentecostés, ¿sabían eso? Pentecostés no es un día en el año, Pentecostés es todos los días porque el Espíritu del Señor actúa en cada uno de nosotros constantemente. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquece. Nos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el pecado, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos. Que tú seas nuestro guía, nuestro maestro. Tú, el Espíritu del resucitado, que te has quedado con nosotros. Sigue haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Amén. La acción del Espíritu, queridos amigos, hermanos, querida familia, sigue actuando, haciéndose presente entre nosotros. Nos habíamos vuelto a ver, no porque no queríamos, sino porque estábamos haciendo la novena de Pentecostés. En estos 2 viernes pasados tuvimos 24 horas de oración aquí en la radio. Luego tuvimos la vigilia de Pentecostés, ese espacio de oración, el sábado pasado, el domingo en nuestras comunidades celebrábamos Pentecostés, el Espíritu del Señor que está entre nosotros, el Espíritu que santifica, que renueva, que fortalece, el Espíritu del Señor que nos anima a continuar, a seguir en este camino de santidad. Hoy vamos a continuar también, Hora con Cristo. Estamos en el tema número 11 de Jesús, aproximación histórica. Estamos tomando como base para nuestro trabajo este texto de José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica. Tomamos elementos bien importantes de acá. Es un material que me parece a mí que vale la pena tenerlo como fuente para estudio, para acercarnos al Señor Jesús. Y como siempre también nuestra principal fuente, la Sagrada Escritura. En este caso, los santos evangelios, los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan, como fuente para que este espacio de catequesis, de formación en la fe también tenga solidez. No venimos acá
a tomar textos que no tengan que ver con nuestra razón de ser, que es la evangelización. Tener el mensaje de Jesús en el centro de nuestra obra con Cristo. Hoy vamos a continuar entonces con el tema número 11, Jesús, creyente fiel, y vamos a tomar un elemento, muchachos, bien importante en la vida del Señor Jesús, que es la oración. Hemos estado hablando de la espiritualidad de Jesús, de esa relación tan estrecha que él tiene con su Dios, cómo ve Jesús a Dios como Padre, como Abba, esa relación tan estrecha, tan profunda, de confianza, de hacer la voluntad de Él. Entonces Jesús, recordemos que Jesús es un israelita, Jesús es un judío, Jesús hace parte de un pueblo profundamente religioso. El pueblo de Israel, queridos amigos, es un pueblo muy religioso, con unas raíces muy fuertes en la fe en Yahvé. Es un pueblo que no tiene muchos dioses, sino un solo Dios. Es un pueblo monoteísta. Monoteísta significa que es un solo Dios. La gran lucha del pueblo de Israel, los profetas, era proteger la fe, la fidelidad al único Dios verdadero. La experiencia del pueblo de Israel de ver a Dios como creador y como padre, de verlo como alguien que está con ellos, que los ha acompañado, los ha liberado, les ha dado una tierra que emana leche y miel, una tierra que va a ser de ellos. Es el Dios de la alianza, el Dios de los padres, es el Dios que con brazo extendido, con mano fuerte, los ha liberado del poder de la esclavitud, llevándolos a una tierra, un Dios cercano, un Dios amoroso, un Dios que no pueden ellos olvidar, un Dios que entra en el templo, se queda con ellos y en torno a ese Dios cercano, el Dios de la historia, el Dios de los padres, el pueblo de Israel se congrega para celebrarlo. Entonces aquí hablamos de un pueblo, como decíamos ahora, profundamente religioso, anclado en una espiritualidad, la ley tan importante para ellos, el cumplimiento de ella como la gran experiencia de la sabiduría, de la fidelidad. A eso súmele la liturgia del templo, los sábados, la gran Pascua, las diferentes fiestas religiosas del pueblo de Israel, en las aldeas, en las pequeñas ciudades, la sinagoga, los hombres se reúnen el día sábado en la sinagoga para escuchar la Torá, los profetas, los textos sagrados del pueblo de Israel, que digamos, todo lo impregna. La vida del pueblo de Israel está impregnada de espiritualidad. La oración, el culto, los ritos de purificación, las peregrinaciones a la ciudad santa de Jerusalén. Todo eso, ese es el marco religioso en el que Jesús, el Señor, se crió, vivió, fue formado. Jesús fue formado en un hogar religioso en Galilea, donde para ellos Dios es fundamental, es está en los tuétanos, como decimos. La experiencia de Israel con respecto a Dios es muy profunda, por eso las raíces, las profundas raíces del Señor en la vivencia espiritual, no podemos olvidarlo. Jesús fue un hombre de oración y eso es lo que hoy vamos a trabajar en este rato de la obra con Cristo. La oración de Jesús, algunos elementos bien importantes. Jesús es un hombre amante de la oración. ¿Por qué? Porque eso fue lo que él aprendió. Jesús aprendió
esa relación tan estrecha. Jesús recibe entonces una tradición espiritual por parte de su familia, del clan familiar allá en Nazaret. Lo más seguro es que Jesús desde su infancia va a escuchar los cantos, los salmos. A los 12 añitos aproximadamente ya ese joven adolescente es llevado a la sinagoga para iniciar, digamos, una vida como si fuera un adulto. Allí lo lleva su padre José seguramente a la sinagoga para hacerle esa entrada al mundo religioso. Y Jesús, escuchando los profetas, los salmos, la ley, la Torá, se empieza a impregnar de esa espiritualidad y sobre todo lo más significativo en la vida espiritual de Jesús es esa relación tan estrecha, tan profunda, tan simbiótica eh, que él tiene con su Dios, verlo a él como el Abba, como su Padre. Eso es algo tan importante para nosotros. Cuando yo tomo la decisión, perdón, cuando yo tomo la decisión de hacerme discípulo de Jesús, yo tengo que amar entrañablemente la oración. La oración hace parte de nuestra vida como creyentes. No podemos ser auténticos cristianos, seguidores de Jesús, sin ese tinte tan importante que es la vida espiritual, la oración. La oración vista como un encuentro personal con Dios. Y sobre todo esa mirada tan profunda que tiene Jesús de Nazaret frente a Dios, verlo a Él como Padre. Por eso hablamos de una herencia que recibe el Señor en su espiritualidad. Su fe, su predicación sobre el reino de los cielos, todo tiene que relacionarse con ¿qué? Con la oración. La oración de Jesús, vamos entonces a mirarla hoy, vamos digamos, a sacar unas características muy propias de la oración, la práctica de la oración de Jesús de Nazaret. Y sobre todo, amigos, vamos a hacer el esfuerzo de identificar nuestra espiritualidad cristiana con la espiritualidad de Jesús. La espiritualidad nuestra está basada en la espiritualidad de Jesús. Jesús para nosotros es modelo de vida espiritual, es el maestro. Aquí no estamos siguiendo a otros maestros de espiritualidad, ni nos vamos a ir a contemplar algunas otras tradiciones espirituales que son muy respetables. No vamos a entrar aquí en conflicto con ninguna corriente espiritual. Simplemente nosotros, los que nos decimos ser cristianos, seguidores de Jesús, del Señor Jesús, pues tendríamos que tener coherencia entre lo que es Jesús en su espiritualidad, en su vivencia de su fe en Dios y nosotros. No podemos, como cristianos, decir seguir a Jesús, pero tener ciertas creencias que no van acorde a la propuesta de Jesús en su oración, lo que nos expone los evangelios. Recordemos que la fuente para acercarnos a Jesús en su experiencia de Dios son los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan. Para este día no vamos a tomar tanto a José Antonio Pagola, texto que hemos estado trabajando, sino que hoy me voy a atrever a trabajar, a sacar, a compartir con todos ustedes unos apartes de un teólogo suizo muy interesante. Ya lamentablemente murió hace poco, teólogo europeo,
muy conocido en el mundo de la teología que se llama Haskin. Él sacó un texto que llama La oración y el problema de Dios. La oración y el problema de Dios, de la editorial San Pablo. Es un texto muy sencillo, es un texto corto, fácil de, usted lo puede adquirir por alguna de estas plataformas para hacer compras, comprar libros. Entonces, el teólogo Haskin, el padre Haskin, porque era sacerdote, inclusive hizo parte de la gran experiencia del Concilio Vaticano II, compañero de estudio en la Universidad de Tubinga del Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, el teólogo Ratzinger estudió con el padre Haskin y tiene una vasta bibliografía, todo en torno a la teología. Algunos apartes que nos ofrece este texto sobre la oración de Jesús. En el capítulo 4 dice la nueva oración de Jesús y él nos presenta, el autor nos presenta unas características muy propias de la oración de Jesús. ¿Cómo era? El que piensa sobre la espiritualidad de Jesús. Entonces, vamos a trabajar algunos elementos hoy y lo más importante, queridos amigos, es como aplicarlos para a nuestra vida. El objetivo es preguntarnos en esta tarde cómo está nuestra espiritualidad, cómo está nuestra vivencia de la oración, cómo podríamos crecer, madurar, sobre todo que la oración haga parte de nuestra vida cotidiana. La oración no es solamente cuando voy al templo el domingo y me pongo de rodillas ante el Santísimo. No, la oración tiene que hacer parte de nuestra vida cotidiana, del ordinario de la vida. Vamos a empezar a mirar algunos elementos entonces en esta tarde de viernes sobre la oración de Jesús. Para Jesús, orar es algo obvio, es lo primero, una de las, digamos, de las características de la espiritualidad de Jesús. La oración para Jesús es algo obvio. Dice Haskin, Jesús nunca ha reiterado que uno debe orar, no insiste en que uno debe orar. Para Jesús la oración es algo obvio, algo tan normal, tan natural. Tampoco prescribe determinados tiempos y acciones con ciertos gestos y actitudes y cantidades con respecto a la oración. Él no hace de la oración un mandato importante. ¿Por qué dirá esto Haskin? Que Jesús no hace de la oración como un mandato, como una obligación, porque realmente no, Jesús no ve la oración como una imposición, como una cosa que si no lo hago, me voy a meter en problemas. No, para Jesús la oración es algo que tiene que darse desde la libertad, desde la convicción. Cuando yo amo a alguien, lo amo desde la libertad. Yo no me acerco a una persona y le digo te amo porque me están obligando a amar a esa persona. Cuando yo amo a alguien, yo me acerco a esa persona desde mi libertad, tomando conciencia de lo que estoy haciendo. Pues Jesús de Nazaret no se vio obligado a orar a su Padre Dios. Eso es algo tan natural en él. Por eso hablamos de que es obvio, es algo tan obvio que no es para Jesús ni una carga, ni una obligación, ni lo hace o lo vive por miedo, por angustia, por temores a un castigo o a ser rechazado. Muchas veces nosotros, queridos amigos, nos acercamos a la oración cargados de miedo, porque pensamos de que Dios
Dios, si no hago oración, Dios nos va a generar algún tipo de castigo o Dios se va a enojar con nosotros. Vamos a escuchar a Lucas capítulo 5, verso 16. Dice el texto. Pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Jesús se retira a orar. A Jesús nadie lo está obligando a orar. Actitud desde la libertad, desde la convicción, desde lo profundo de su ser, desde el amor. No hay ningún tipo de presión. Me acerco la oración, no porque me lo tengan que decir en la casa, o porque en el sacramento de la confesión el sacerdote al que le dije mis pecados me dijo, tienes que orar y si no oras, entonces te va a ir mal, aténgase a las consecuencias. No, es algo obvio en Jesús, la oración desde la libertad. Vamos a buscar a Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12. ¿Qué nos dice? Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Desde su libertad, desde su relación profunda con su Padre Dios, el Señor toma la decisión de qué? De ir a hacer oración. Vamos a otra cita bíblica, Lucas capítulo 9, versículo 18. 9, 18. Un día en que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con él, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús, un hombre muy sociable, un hombre con una convicción muy fuerte de estar en contacto con los otros. Jesús, queridos amigos, es un hombre que le da muchísima importancia, muchísimo valor a las relaciones humanas, a la interacción con el otro. Jesús no es un hombre ensimismado, encerrado. Jesús no pone ningún tipo de barrera frente al otro. Jesús permite que las personas se acerquen a Él y Él se acerca a las personas, pero sin olvidar, para que lo tengamos en cuenta, su profundidad en la espiritualidad. Así como Jesús se integra con las personas, se relaciona con el hombre, con la mujer de su época, también el Señor tiene horas, momentos importantes y significativos para la oración, para el encuentro con el Señor. ¿Qué más podríamos tener en cuenta en esta tarde? Dice lo siguiente, su propia oración en los evangelios sinópticos desempeña un papel sorprendente, sorprendentemente modesto. De él, además de sus palabras en la cruz, solamente nos han sido transmitidas dos oraciones y vamos a buscarlas, vamos a mirar el Evangelio, vamos a buscar Marcos, vámonos para el Evangelio de San Marcos, aquí hay una cita bíblica, Marcos 15:34, vámonos, Marcos 15:34. Aquí estamos buscando la palabra, dice, a esta misma hora Jesús gritó con fuerza, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una oración sencilla y modesta, dice el autor. Una oración donde Jesús tiene una apertura total a su Padre Dios. Jesús ora en la soledad.
Jesús ora en la soledad. Entonces, primer elemento para aprender nosotros de Jesús de Nazaret. No podemos ver la oración como si fuera una obligación. Cuando a mí me imponen las cosas a la fuerza y sobre todo cuando me puedo sentir como amenazado porque si no hago esto, entonces tengo que asumir las consecuencias. Entonces es una oración no que nace desde la libertad, tampoco desde el capricho, ni tampoco desde la emocionalidad. Ay, es que estoy hoy triste, es que hoy amanecí eh, con un gran bajón de ánimo, entonces hoy sí voy a orar y mañana voy a estar feliz, entonces no voy a orar. No, no se puede pasar en lo emocional, pero tampoco ver la oración como si fuera una imposición, como una atadura. Es que si no lo hago, me van a venir los problemas. No es una oración obligatoria, sino desde la libertad, desde la convicción. Lo que les decía yo ahora, queridos amigos, yo amo desde la libertad. Yo no te amo a ti porque tú me estés obligando a que te ame. Todo tiene que darse desde la libertad. ¿Qué consecuencias tiene esta situación para nosotros? Para nosotros la cuestión crítica en la historia del cristianismo podría haberse hecho de la oración una acción legal en las confrontaciones con Dios. Podría haberse declarado un deber legal, como sucedió, por ejemplo, desde la Edad Media, para la oración regular de las horas. Inicialmente se introdujo para los monjes y que terminó siendo impuesta como un deber, bajo la pena de pecado, también a los clérigos seculares. Son preguntas que se hace el autor. ¿Podría haberse hecho de la oración un buen trabajo meritorio, cuya ejecución fuera recompensada y cuya omisión castigada? Entonces, miren a lo que nos invita el autor, el teólogo Haskin, no ver la oración como una imposición, inclusive, lamentablemente hasta puede generar conflictos en el hogar. A uno que le cuentan muchos papás es que empezamos a hacer la oración, el Santo Rosario en casa y terminé peleando con los muchachos, porque los muchachos les cuesta quizás ciertas prácticas religiosas por su situación de adolescentes, etcétera, su rebeldía, en fin, y termina el espacio de la oración en un conflicto. Nos va- vamos, vamos enojados a la oración. La oración no es para uno estar enojado, de nada sirve, es algo tan contrario a la voluntad de Dios. No hago la oración que me estén obligando o porque me están amenazando o porque voy a cometer algún tipo de pecado, no. Hago mi oración porque hay convicción. Tengo que tener convicción en el momento de hacer la oración. Lo hago porque descubro el valor de la oración, porque hace parte de mi vida, de mi espiritualidad, porque he descubierto el significado, la profundidad de lo que es la oración. Pero recordemos, no es vista, no podemos verla como imposición, como carga y mucho menos como un espacio para que salgamos peleados, ni mucho menos para amenazar a los demás. Yo no puedo amenazar a alguien porque no haga oración o porque no haga el rosario en casa o porque piense diferente. En eso tenemos que tener eh, esto muy claro. La convicción de fe tiene que nacer desde la libertad, desde el respeto por el otro. Yo no me puedo enojar con alguien eh, porque no es una persona que tiene
ningún tipo de práctica religiosa o espiritual. Ante todo, el respeto. La oración, la vivencia de la oración, queridos amigos, nos debe de llevar es ante todo al respeto por el otro. Así el otro piense diferente. Más aún, así el otro me pueda hasta criticar porque soy una persona espiritual o porque me gusta la oración, porque no faltará la persona, inclusive en tu propia casa, en tu propia familia, que te critique porque tú haces o porque tienes a lo largo de tu vida, de tu día, del día, un espacio para la espiritualidad, para la oración. Un primer elemento, entonces, del que quiere compartir hoy el teólogo Haskin. Segundo aporte para nuestra espiritualidad, nuestra vivencia de la oración. Jesús oró simplemente en la lengua materna, mientras que las oraciones oficiales, por ejemplo, el Shema, el Tefillá, se decían en hebreo. El Padre Nuestro es una oración en la lengua popular aramea. También la denominación específica atribuida por Jesús a Dios, Abba, es aramea. Jesús, por lo tanto, no está interesado en el respeto de un lenguaje sagrado solemne. Lo más importante para él es que la oración sea posible también en medio de la vida. Esto es un elemento bien importante. Repito, lo más importante para él, para Jesús, es que la oración sea posible también en medio de la vida, en la vida cotidiana, que sea entendida y que provenga del corazón. Lo ordinario, lo cotidiano de la vida, el lenguaje sencillo, el lenguaje que todos podamos comprender y entender. Aquí no podemos caer en esto de que tenemos que hacer la oración en determinado lenguaje o con determinadas palabras o fórmulas. Eh, Tiene que nacer desde el corazón en el lenguaje del amor, el lenguaje del amor. Una oración en lengua materna, con las palabras sencillas, desde lo cotidiano, desde lo ordinario. Y no tenemos que elaborar grandes oraciones con palabras muy rebuscadas. Inclusive, cuántas personas desde su silencio están en oración sin pronunciar ni una sílaba. El silencio, la meditación, la escucha atenta. Me quedo callado. La cuestión no es de largos discursos. Estamos muy acostumbrados a eso. Dice el autor, por lo tanto, refiriéndonos a Jesús, debemos decir no a la oración altamente estilizada. ¿Qué significa eso? Estilizada. Cuando le ponemos mucho oropel a las cosas, muchos detalles, muchos adornos. Si realmente quisiéramos seguir a Jesús, se debería imponer la sagrada lengua latina durante siglos y con todos los medios de restricción espiritual a toda la iglesia occidental. Es una pregunta que él se hace. No hay necesidad de ser tan apegados a ciertas expresiones del lenguaje. Una oración que salga, que nazca desde el corazón. Eso lo hace Jesús. Eso también debería hacer parte de nuestra experiencia de Dios. Palabras sencillas. ¿Cómo hablarle a Dios desde el corazón? ¿Será que creemos que Dios nos entiende porque buscamos o rebuscamos palabras poco complejas o simplemente por, a lo mejor, por tratar de llamar la atención de los demás, que nos pongan un poco de atención porque
esta persona, como uno a veces escucha, dicen como hora de bonito. Hay veces hay personas que caen en ese engaño, en esa pequeña trampa. Me gusta ir a tal lugar porque allá oran muy bonito. Pero ¿qué significa orar muy bonito? Porque es una oración que nace del corazón, de lo profundo del ser, desde lo más sencillo del alma, o quizás porque caemos en cierto narcisismo espiritual y nos gusta que ser escuchados por muchos, o será que nos encantan que tengamos seguidores, cosas por el estilo, y vamos utilizando nuestra espiritualidad y la convertimos como en un show mediático simplemente para llamar la atención, para que todo gire en torno a nosotros y simplemente utilizo al Señor Jesús para mi propio beneficio, para mi propio bienestar, para ganar adeptos, seguidores, porque simplemente tengo supuestamente ese don de la oración y arrullo a la gente con muchas palabras muy adornadas, pero en el fondo yo quiero hacerme el protagonista. Yo los invito para que, muchachos, queridos amigos, familias, tengamos mucho cuidado con él. No te dejes cautivar por tanta palabrería o por esas personas que dicen tener ese don de la oración, mientras que hay otros que no se atreven a decir una palabra porque les da temor o porque se sienten avergonzados o porque no tienen esa habilidad de hablar y hablar y hablar. Acuérdese lo que nos dice acá el autor, que salga del corazón, de lo más profundo. No simplemente es hablar por hablar, no es eh, decir grandes discursos de oración para que todos te aplaudan. Nosotros los seres humanos nos encantan los aplausos, llamar la atención, pues la oración no es para eso, la oración es para yo tener un encuentro personal con Jesús, para yo desnudarme ante Él, entregarle mi limitación, mi fragilidad. La oración hecha al Señor Jesús es para que Él, a través de la acción del Espíritu, me ilumine, nos ilumine, nos ayude a vivir una verdadera y auténtica, ¿qué? Conversión de vida. Vámonos para el tercer consejo, la tercera recomendación. Jesús, dice el autor, Jesús recomendó la oración en secreto, oración en secreto, dice acá. Mientras a algunos fariseos les encantaba ser sorprendidos durante la hora de la oración en las plazas públicas en medio de la gente para mostrar a todos su piedad, Jesús, sin negar naturalmente el culto público de la comunidad, desea la oración literalmente en la propia habitación, es decir, prácticamente en un ocultamiento total, en un espacio completamente profano. Vámonos para San Mateo. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 6, Sermón de la Montaña. San Mateo 6:6. Dice así, pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Mateo 6, versículo 6. Una oración en secreto, en un lugar profano, dice. No tengo que irme para el templo o para una capilla desde casa.
desde casa, desde mi espacio, desde mi intimidad, puedo hacer la oración. No tengo que desplazarme a un lugar determinado, ni tengo que obligarme a hacer una peregrinación a un lugar X para encontrarme con el Señor. No, recuerda que Dios está en tu corazón, está en todas partes, tu casa. Acuérdate de que tu casa es iglesia doméstica, tu familia es iglesia doméstica. Los primeros cristianos se reunían en una casa común y corriente. No existían las parroquias, eran pequeñas comunidades de hombres y mujeres que se congregaban. La palabra iglesia es congregación, es asamblea de los seguidores de Jesús. Se reúnen en una casa. Tú, cada uno de nosotros, en nuestro aposento, una oración desde la sencillez, una oración desde el secreto. No hay necesidad de, de, de llamar la atención. Recuerden, yo no puedo utilizar las expresiones espirituales, las experiencias religiosas para convertirme como en un protagonista o para llamar la atención o para que me aplaudan o para que digan, ay, como ora de bonito esta señora o este señor o el padrecito como ora de bonito, pero tú admiras la oración del otro, pero tú te has puesto a pensar, esa es la oración de él, de ella o de él, pero la mía, ¿dónde está? O lo que algunos dicen también, otro error, ore usted por mí, que usted está más cerca de Dios. Hay personas que piensan de que porque uno tiene un ministerio en la iglesia o porque es ministro ordenado, está uno más cerquita de Dios y los otros están más alejados. No, se, se van generando esas separaciones, ese distanciamiento. Entonces, allá está lo sagrado y aquí está lo profano. Entonces, desde lo profano yo no puedo tener una vida espiritual. No. Jesús fue un hombre que oró en la montaña, solamente oró en el templo o en la sinagoga, sino que en su vida cotidiana, en sus andanzas, Jesús fue un hombre profundamente de oración. Un Jesús maestro de espiritualidad que valora mucho lo íntimo del ser, la oración en secreto, no para llamar la atención, no buscando la aprobación de los otros, no para que hablen bien de esa persona que ora. Eso no, eso es lo de menos. No hay necesidad de utilizar la espiritualidad para convertirnos en como en el centro de todo. Refiriéndonos a Jesús, debemos decir no a una oración espectacular. Muchachos, aquí entra una crítica constructiva a todos estos movimientos religiosos que lamentablemente han convertido la oración en un espectáculo, como en un show, donde la gente tiene que pagar el boleto para estar en la primer fila porque el líder religioso arma su show, su encantamiento, simplemente para llamar la atención, para generar adeptos, inclusive hasta para generar ciertas ganancias de tipo económico. Aprovechamos que tenemos ciertas habilidades, se han aprendido manejo de masa,
y los vamos envolviendo, envolviendo con las palabras, con el canto, en una supuesta oración, ya sea de liberación o de alabanza, y empezamos a convertirnos como en el centro de todo. Esas oraciones como de show, de teatro, eso hay que cuestionarlo, eso habría que replantearlo. Jesús no hace eso. Los evangelios, Jesús no hace ningún tipo de show con la oración, utilizando la oración para buscar adeptos, para convertirse como en el centro de todo. Eh, no caigan en el engaño, muchachos. No se dejen, como decimos nosotros, no te dejes meter los dedos en la boca. Una oración desde el secreto, desde la meditación, desde la contemplación, desde el evangelio, en mi cuarto, en mi hogar, en familia. Si mi familia quiere, qué bueno, hago mi pequeño grupo de oración en casa, eh, una media hora, una hora, todo depende de las circunstancias. En el lugar de trabajo, en el momento de mi descanso también, puedo tener esa experiencia de oración, pero no utilizar la oración para convertirme como en un payasito, eh, para atraer, para llamar la atención. Ya para terminar, porque ya se nos fue el tiempo, 4:50. Una cuarta característica, quedaríamos pendientes de otros elementos, pero bueno, por lo menos hoy que nos queden unas ideas muy claras. Jesús recomendó la oración breve, mientras que los contemporáneos pretendían hacerse favorables a Dios con muchas palabras y largos discursos. Jesús pide que no hablen como los paganos, que piensan que pueden ser escuchados debido a sus muchas palabras, como si Dios no supiera ya lo que necesitamos. Vamos a buscar Mateo capítulo 6, volvemos al Sermón de la Montaña, capítulo 6, del 9 al 13. Vamos a mirar qué nos dice el Señor en el Evangelio, del nueve al 13. Aquí vamos a 9:13. Dice así, ustedes oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Esa es la oración breve, la oración modelo para nosotros, el Padre Nuestro. Algo bien interesante, Dios sabe, muchachos, lo que nos hace falta. Dios, uno pensaría que Dios como que se hace el tonto o el sordo, ¿no? Dios conoce realmente eh, lo que te hace falta a ti y a mí. No hay que estarle recordando a Dios lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él siempre ha hecho. Eh, no caigamos en eso. Una oración breve. En la iglesia, muchos maestros de espiritualidad han recomendado, por ejemplo, las jaculatorias, que son pequeñas frases, muchas de ellas extraídas de la palabra de Dios. Señor mío y Dios mío, tomada del Evangelio de Juan, las palabras de Tomás. Señor mío y Dios mío, la persona la repite, la medita, se le vuelve ya como un eslogan,
como, como algo que hace parte de nuestro ser. Los judíos tradicionales, en sus vestidos, en sus cabellos, se enrollaban pequeños papelitos donde se anotaban los preceptos de la ley. Pues nosotros podríamos, en nuestra oración breve y sencilla, como empoderarnos de algunos versículos de la Sagrada Escritura, algunas palabras del mismo Jesús, de los salmos, y hacer nuestra oración desde lo breve, desde la confianza, eh, una oración, eh, una oración, muchachos, de confianza, eh, no viendo a Dios como si fuera el tonto que hay que estarle recordándole las cosas porque Él sabe lo que nos hace falta, Él es consciente de lo que más nos conviene en la vida. La oración, qué importante es para el Señor Jesús la oración, qué importante debería ser para nosotros esa experiencia de encuentro con el Señor a través de nuestra espiritualidad. En esta tarde, Señor, te damos gracias porque nos presentas la oración como un puente, como un medio para poder llegar a ti. Una oración pobre, sencilla, no una oración espectacular, una oración desde el silencio, desde la contemplación, una oración en la que te sentimos tan cercano y amoroso, una oración para sanar el corazón, para sanar las heridas del pasado, una oración para recuperar la paz, la libertad, la armonía, una oración que nos debe de llevar a vivir una verdadera y auténtica conversión, una oración para sentirme hermano de los otros, una oración para construir un mundo mejor, un mundo más pacífico, más solidario, una oración animada en el espíritu de aquel que lo dio todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, queridas familias, una invitación muy especial, una invitación para el Congreso de Evangelización sobre la Eucaristía, Corpus Christi, eh, el próximo, el próximo domingo, de este domingo en 8, estamos celebrando la solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús, el banquete eucarístico, este sábado 10 de junio, de 9 a 6 de la tarde acá. Unidos por Cristo y María tiene este espacio, esta jornada de evangelización en torno a la Eucaristía. Los invitamos a todos. Esperamos de que aprovechemos este espacio para redescubrir el valor de la mesa compartida. La mesa compartida, la Eucaristía es mesa compartida, es pan partido y repartido. Es fundamental para el cristiano, la mesa, el pan, el abrirnos a los demás. Por eso los invitamos para que las personas que puedan asistir a este evento, este congreso sobre la Eucaristía, pues lo hagan. A la vida espiritual, muchachos, hay que alimentarla. Una de las mejores formas de alimentar nuestra vida es la Eucaristía. Para todos un abrazo, que el Señor y la Virgen los guarde y los bendiga siempre. Bueno, padre, muchísimas gracias por este espacio de catequesis con un tema
tan bonito y tan importante de este día que nos trajo este día viernes. Que Dios lo bendiga, muchísimas gracias y si Dios quiere, pues por aquí estaremos el próximo viernes. Alejandro, muchas gracias a ti y a todos. Radio Católica, Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.